Bueno, y continuamos ya con la última conferencia de estas jornadas. Ya saben que después habrá una mesa redonda en la que los conferenciantes pues atenderán a todas las preguntas, dudas o en fin, espero que colaboren y que participen en las preguntas. La última conferenciante es Isabel Olvés, es mi compañera de alegrías, de fatigas y la que me aguanta en el departamento. Y bueno, les va a hablar sobre las coronas de Cleopatra, legitimación y tradición en el ocaso egipcio. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde con Esther, con Mireia, con Paloma, con Miguel Ángel, conmigo, en definitiva con el museo, y gracias sobre todo siempre por el magnífico apoyo que recibimos siempre para el MAN y para el departamento. Tengo la sensación, al ser la última, de que prácticamente todo lo que voy a mencionar, excepto el tema de coronas, se ha tratado, lo cual me viene de perlas porque puedo remitirme a otras conferencias anteriores y poder mencionarlas. Cuando pensamos en el tema de las conferencias, yo quise hablar del tema de las coronas de Cleopatra porque ya el año pasado había investigado un poco sobre la importancia de las coronas a lo largo de toda la historia de Egipto, que 3.000 años dan para mucho, pero me había quedado precisamente en el último periodo, que era precisamente el periodo tolemaico, con lo cual, insisto, me ha venido de perlas para poder trabajarlo y para poder investigar un poquito más. Esta imagen, muchas de las imágenes que voy a presentar obviamente ya se han visto, ya no son sorpresa, pero la última yo creo que sí. En cualquier caso, esta es la primera y es la que han visto, es la imagen a la greca de Cleopatra, pero obviamente vamos a ver otras en donde se representa a la egipcia, en ese sincretismo religioso que ya se ha mencionado en la conferencia de Mireia o que hemos podido ver en algunas otras. Perdón, me voy a poner el reloj para evitar líos. Vale, empieza en 5, sí, hasta menos 25. Bien, pues entonces, en el tema de Cleopatra, obviamente empezamos con esta imagen, como siempre, de mujer astuta, hábil, política, una de las pocas reinas, o tal vez la única, que hablaba un número de lenguas importantes, incluso la propia lengua egipcia, y la escribía, y además una mujer seductora. Es una imagen que nos ha llegado a partir de la literatura, del cine, de la historia, un poco en la línea de la imagen que se tenía de Egipto y que casi siempre se ha tenido, ¿no? Como algo decadente, seductor, pero terriblemente interesante, siempre desde la perspectiva, obviamente, de los otros. Pero no es mi intención en absoluto en esta conferencia ni juzgarla, ni detenerme en la visión que tenemos o que nos han dejado de ella, ni valorar el trasfondo político, aunque indudablemente ella va a ser la protagonista de esta conferencia. Cuando hablamos del helenismo, es el periodo en el que nos encontramos, se inicia en Egipto a partir del 332, cuando es conquistado por Alejandro, y para Egipto va a durar hasta el momento de la batalla de Actium en el 31 y la posterior muerte de Cleopatra. Obviamente el mundo helenístico va a durar mucho más y el espacio en el que se va a desarrollar es el que tienen en pantalla, con los distintos reinos helenísticos, con Seleuco, con Antígono, y obviamente con Ptolomeo en la parte de Egipto. Cuando conquista Alejandro Egipto y se instaura una nueva dinastía, que será la última, este periodo tolemaico que va a perpetuarse durante 3 siglos, va a tener un enorme impacto. Si pensamos en la cultura egipcia a lo largo de estos 3.000 años, que lo repetiré porque es una cifra impactante, realmente los otros grupos culturales o las otras culturas en general, los hicsos, los asirios y los persas, no van a tener la profundidad, no van a dejar tanta huella, por así decirlo, como sí lo va a hacer el mundo macedonio y griego. Incluso en el caso de los cushitas, que tienen durante la dinastía 25 una dinastía en Egipto y luego se retrotraen a la zona de Meroe, ellos se consideran simplemente entrecomillado, los herederos directos de la cultura egipcia. Por tanto, son, digamos, los que lo continúan al sur. Pero en el norte, los que lo van a continuar, de alguna manera, serán estos macedonios que llegan. Cuando llega Alejandro habrá un sincretismo en todos los sentidos. Y cuando digo sincretismo me refiero a una especie de hibridación entre lo que es la cultura macedonia griega y la cultura egipcia. Un sincretismo que se va a sentar sobre un sustrato ya anterior, que es el que les comentaba, digamos el faraónico, vamos a llamarlo así.
pero en ningún momento van a tratar de doblegarlo, sino de modelarlo a su manera y a sus propios intereses. Algo que comienza Alejandro cuando es adoptado como hijo de Amón en el oasis de Siwa y que se va a perpetuar hasta Cleopatra VII. Egipto va a ser uno de los numerosos reinos, uno de los varios reinos helenísticos, pero tal vez el más importante, el que se mantenga en el tiempo y que va a ser objeto, obviamente, de esta conferencia. Ya mencionaba Paloma pues que cuando hablamos de las monedas, y veremos algunos ejemplares, son, pues es una primera vez en que se van a hacer representar los propios monarcas, los propios basileos, pero también hay otro momento importante, y que también lo ha mencionado ella, cuando Ptolomeo II Filadelfo se desposa con su hermana, en inglés lo dicen full sister, es decir, hija de padre y de madre, no es media hermana, Arsinoe II. Es un matrimonio consanguíneo que en Egipto, más o menos estaba, no voy a decir institucionalizado, pero no sorprendía entre el mundo faraónico. La clase, digamos, el pueblo en general no lo hubiera admitido, pero suscita obviamente cierta sorpresa. Pero todo tiene un significado y todo tiene un porqué. No es algo que se realice, digamos, de manera alocada, por así decirlo. Pero cuando hablamos de ese sincretismo que yo les mencionaba, es un sincretismo religioso y también un sincretismo político. Esa llegada de Alejandro, esa adopción como hijo de Amón en el oasis de Siwa, lo que pretende es mantener un periodo de prosperidad y de aceptación en donde haya un espacio para ambas culturas, la cultura griega y la cultura egipcia. También se ha mencionado que se van a restaurar los antiguos templos, se ha mencionado que se van a construir nuevos templos, pero también va a haber una creación de nuevas divinidades sobre la base, insisto, un sustrato anterior, que son las divinidades anteriores. En la vitrina cero, que todavía tienen, aprovecho para decirles, hasta el domingo, porque el lunes ya lo desmontamos, tenemos algunos ejemplos de ello, ¿no? Entonces, yo personalmente creo, no sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que a pesar de estos movimientos, digamos, a un nivel social de el clero, las altas clases sociales o la monarquía, en donde hay diferencias en las nuevas creencias, el pueblo ya no debía seguir creyendo en las mismas divinidades de siempre. Y es su Horus, y es su Isis, y es su Osiris, pero con esta nueva fusión, este nuevo sincretismo, vamos a tener figuras nuevas, como tenemos... ¿Se ve bien? Es que yo lo veo aquí un poco alargado. La figura de Serapis, como esa nueva iconografía que es una fusión entre Osiris y Apis, Osiris como el dios de los muertos, Apis como la divinidad con forma de toro, y sin embargo Serapis va a tener una imagen a la griega, pues casi como Zeus, por así decirlo. Horus, que es este niño que nos suele aparecer en las imágenes que hemos visto de Isis Lactans, que está ella como la divinidad, la diosa, como el trono de su hijo, de Horus, va a pasar a ser Harpócrates. Es la misma iconografía, pero hay una diferenciación. De manera que estas nuevas divinidades, si uno era egipcio, podía presentar sus ofrendas o postrarse frente a la divinidad Horus, pero los griegos lo harían ante Harpócrates. Entonces, digamos que hay una fusión que es válido para ambos grupos o ambas comunidades. E Isis, como lo ha mencionado también Mireia, pues tiene una advocación importantísima y una repercusión en todo el Mediterráneo. Tenemos ejemplos en Londinium, en Londres, o incluso en Eboracum, en York. Pero el culto a Alejandro va a ser el primero que vamos a poder ver como realmente importante y al que se ha referido Paloma en su conferencia, ¿no? Y que va a sentar las bases o es el inicio, a partir de Ptolomeo I, para el resto de la dinastía. En este caso tenemos el tetragrama de Ptolomeo IV y Arsinoe III, que no solamente son los propios faraones, como faraones, los propios regentes o los propios reyes, sino que también son advocaciones propias de Serapis y de Isis. En este caso, ¿se ve? Sí, aquí. Bueno, pues aparece con la cinta griega, la diadema griega, y por otro lado tenemos aquí una pequeña corona tef. En el caso de Arsinoe III, lo que tendríamos aquí es el maíz o la espiga y posteriormente sobre la cabeza la corona típica de Isis. Y por detrás, bueno, pues el águila que antes se ha mencionado con el nombre de Ptolemaios y Basileus. De manera que va a haber este trasfondo ideológico es sencillamente poderoso porque transmite una imagen política, pero también una imagen religiosa y al mismo tiempo una imagen de unidad
una imagen de unidad, insisto, en estas dos comunidades. Cuando hablamos de legitimación, y era parte del título de la conferencia, se preguntarán, bueno, pues legitimación en el periodo de Cleopatra, cuando ya llevamos 300 años, ¿qué es lo que va a legitimar? No tiene necesidad. Tampoco la llegada de Cleopatra al trono fue un camino de rosas, y siempre es importante, digamos, de alguna manera transmitir esa idea de poder. Con Ptolomeo I lo conocemos como un diadoco de Alejandro Magno, como sátrapa y finalmente como faraón, en una imagen a la griega, y posteriormente tenemos otras imágenes. Estas dos figuras, estas dos, la del centro y la de la derecha, forman parte de la vitrina cero. Esta pensamos que podría ser Ptolomeo II, es la única cabeza que vino con la fragata Arapiles, y esta es otra figura en donde podemos ver un faraón del periodo tolemaico completamente con su shendit, con su falda, el pecho descubierto, el nemes tripartito con las dos, digamos, partes sobre el pecho, y probablemente con el ureos, aunque no se distingue muy bien, y con el pie adelantado, con esa imagen que se perpetúa en la escultura egipcia de, digamos, de movimiento. Pero también, obviamente, los faraones de este momento lo que van a consolidar de alguna manera es esa relación con las divinidades y con el pueblo. Cuando se legitima esa nueva dinastía, tienen una serie de retos por delante. Por un lado está el reto de consolidar una nueva monarquía extranjera a todas luces, y máxime cuando acabamos de ver la explicación de Miguel Ángel de cómo debía ser el palacio de Cleopatra, ¿no? Algo, a lo mejor siempre tenemos esa imagen de que pues, si estamos en Egipto tenía que ser a la egipcia, probablemente no. Obviamente con lo que nos ha explicado tenemos ya una imagen completamente diferente. Por otro lado, la política propagandística que se va a realizar en este momento para ganar el favor popular. Por otro lado, se trata de mantener el respeto y la tolerancia hacia las costumbres y la religión egipcia. De hecho, cuando Alejandro llega a Egipto, navega río arriba para de alguna manera consolidar lo que son las costumbres y la religión egipcia, que no sufra de ninguna manera. La idea no era barrer, sino era sobre ese sustrato mantenerlo. Y finalmente, por otro lado, y creo que es un reto muy importante al que sí se debió llegar, era evitar que la cultura griega se pudiera ver diluida o se viera eclipsada por el peso de 3.000 años de historia. La iconografía, tal y como la vemos, puede ser puramente griega, como hemos visto, o puramente egipcia, o una simbiosis de ambas. Ahora se preguntarán por qué he puesto la paleta de Narmer, ¿no? Hemos pegado un salto de 3.000 años. Bueno, pues porque si vamos a hablar de coronas, las coronas forman parte de toda esa simbología, que hay un término, a mí me parece maravilloso porque lo recoge todo en inglés, que es regalia, que se refiere precisamente a los atributos que se utilizan para poder de alguna manera transmitir la idea de poder. Y esa imagen de poder es la que se transmite, insisto, a partir pues, de la corona, de los cetros, de la indumentaria, del uso de sandalias, etc., ¿no? Y en este caso las coronas es el elemento tradicional por el que nos vamos a regir y que ya está presente en esta paleta de Narmer en torno al año 3000 a.C., en donde tenemos la corona blanca del Bajo Egipto, la corona roja del Alto Egipto. Es tan perfecta esta idea, este concepto, esta materialización de la idea de realeza que se va a perpetuar durante todo el periodo faraónico, incluso durante el periodo tolemaico, en el que, sin embargo, va a haber una diversificación enorme de las coronas. O a través del propio nombre de los faraones, cuando se utiliza con la idea de la unificación del territorio. Esa corona blanca, esa corona roja, lo que significa es la unificación del territorio, y también aparece a partir del propio nombre del faraón con las dos damas, uno de los 5 epítetos que tendrá. Pero los ornamentos de cabeza, como digo, juegan un papel crucial en la transmisión de la idea de poder supremo. En Egipto hay que entenderlo no solo desde la base de una lectura política, sino también religiosa. Y en este caso pues, tenemos a otro de los faraones, en este caso Ptolomeo VIII, en el templo de Edfú, en donde está siendo coronado. Hay una repetición de las coronas, pero es una fusión, donde tenemos la corona roja, la corona blanca, yo lo estoy diciendo a partir de mis dibujos, la corona roja, la corona blanca, y finalmente sobre el propio faraón el peshent, que es la corona doble. Pero ¿qué ocurre cuando lo vemos no solamente en la escultura, no solamente lo vemos en los relieves, sino también lo vemos, por ejemplo, en este caso, en la efigie de Ptolomeo IV, un sello de oro
en donde algunos estudiosos han querido ver una simbología diferente. Tenemos la doble corona, tal y como aparece, pero alrededor de ella se ha colocado esa cinta, esa diadema griega. Por tanto, la lectura que presentan algunos es la de la cultura, digamos, la monarquía que prevalece ahora no es la monarquía que está centrada, que es digamos, la corona roja y la corona blanca, sino que está rodeada, es decir, está protegida, la que prevalece es precisamente la nueva, que es la Macedonia y la Macedonia o la griega, ¿no? O en este otro caso tenemos a Harpócrates, también con la corona, la doble corona, en donde, por un lado, es una advocación del hijo de Osiris y de Isis, por tanto, se liga a una monarquía milenaria, a una monarquía faraónica, a lo que es la cultura egipcia en general, pero también es una nueva deidad. Puede ser Horus, puede ser Harpócrates, y se aproxima, por tanto, a la nueva comunidad, ¿no? La importancia de ese simbolismo, de esa lectura doble. Podemos tener aquí, por ejemplo, en el caso de Ptolomeo II, Filadelfo, por un lado netamente egipcio, tenemos el Nemes rayado, como siempre, con el Ureus. Los rasgos suelen ser, en el caso de las imágenes egipcias, digamos, atemporales. Pocas veces los faraones aparecen con una imagen propia, si eran gordos, altos, bajos, feos, guapos, eso daba lo mismo, porque lo que no es tanto lo que quiero ver, sino lo que el faraón representa, que es esa imagen atemporal y esa imagen que se perpetúa y que va a perdurar en el tiempo. Sin embargo, las imágenes, digamos, netamente griegas son ciertamente más individualizadas, nos acercan más al personaje en sí. Pero no solamente serán los hombres, como ha presentado también Paloma, existen obviamente las representaciones de mujeres, y en este caso es el octodracma de Ptolomeo II a nombre de Arsínoe II, en donde aparecerá. Y es una imagen que ha sido tan, digamos, era, permítanme, como decía antes, tan perfecta, que es la que se va a institucionalizar de alguna manera y va a perdurar a lo largo del tiempo, con variación en lo que se refiere a las coronas, pero sí con el velo y el tipo de rizo de peinado que aparecerá con posterioridad a ella. La doble cornucopia y la cinta que digamos, sirve de sujeción a este periodo de prosperidad tanto para el Alto como para el Bajo Egipto. Las reinas en el periodo helenístico son importantes y en muchos casos, cuando me refiero al helenístico estoy hablando de Egipto, en muchos casos se vinculan a las distintas divinidades. Entonces, no solamente las reinas son Isis, en un momento cuando aparecen con Harpócrates, también son Maat, porque son las que, digamos, de alguna manera mantienen la calma y la seguridad en el propio territorio egipcio, pero también son Hathor. Y el término Hathor, que es Hut-Her, es decir, es digamos, el edificio o la casa de Horus, es alguna manera de perpetuarse a través de las distintas divinidades y legitiman a partir de su propia realeza a sus hermanos, hermanos esposos, como en el caso de Ptolomeo II y Arsínoe II, sus hermanos esposos. Cuando estaba preparando la conferencia estaba pensando, pues de alguna manera un salto en el tiempo nos podría llevar a esa famosa frase de París bien vale una misa, cuando Enrique IV acepta la religión católica. Pues yo creo que en este caso probablemente los faraones ptolemaicos habrán dicho, pues Egipto bien vale una serie de sacrificios, ¿no? O una serie de elementos que probablemente para los griegos de entonces debían ser, como digo yo, le subiría la ceja de propia sorpresa, pero que no estaría realizado de una manera rápida y sin pensar, sino que todo tendría digamos, un componente de un porqué, un cuándo, un cómo y un resultado final que sería el de perpetuarse. Perdón, en este caso quería mostrarles Arsínoe II con una imagen a la griega y esta otra imagen del Museo Egipcio en donde ya les presento a Cleopatra, porque es la única reina tolemaica que se va a representar con el triple uraei, que son las tres cobras sagradas. Arsínoe, en este caso está a la griega, nos recuerda un poco a las ideas, o sea, las imágenes de Demeter o de Hera, pero en el caso cuando se representa a la egipcia, ya veremos los distintos tipos de coronas, pero Arsínoe II se representará con 2 uraei, en el caso de Cleopatra serán 3. Y en este caso con la corona, el tocado de buitre, que solo estaba institucionalizado para la gran esposa real. No lo utilizan las otras esposas, por lo menos durante el Reino Nuevo, y aquí pueden ver la parte
¿Se puede ver? Sí. Aquí en la parte de atrás, donde no sé si se ve del todo, pero están las dos garras del buitre que están sujetando el símbolo Shen, que es ese círculo que no tiene ni comienzo ni fin. Otras imágenes que podemos ver de reinas importantes del momento pues es como el mosaico de Temuis, que está en el Museo Greco-Romano de Alejandría, del que ayer nos hablaba Mir Rashad, en este caso de Berenice, o en este otro caso un camafeo de una reina tolemaica con la representación de Isis. Está con un peinado a la griega, con estos rizos que caen en bucles, con la diadema y, sin embargo, aquí arriba con lo que es la propia corona típica de la diosa Isis. La evolución que se va a ver va a ser, obviamente, a lo largo de toda la historia. Igual que hay una evolución en la representación de los reyes, faraones, si queremos, del periodo tolemaico, también lo vamos a ver a partir de las reinas. Y en este caso, como les comentaba anteriormente, Arsinoe aparece con la doble cobra sobre la cabeza. Sin embargo, la que es elemento indiscutible de esta conferencia es, obviamente, Cleopatra. Esta moneda, en donde aparece con la doble cornucopia en el reverso, en el anverso con lo que en inglés se llama el melon coiffure, es que el tocado tiene esta banda que mencionaban anteriormente Paloma, bastante más ancha que lo que suele ser la típica diadema griega y con un tipo de peinado con el moño, digamos, bajo en la nuca y estas líneas que hacen recordar un melón. Pero bueno, permítanme la explicación, pero bueno, así es como lo utilizan en inglés. En cualquier caso, Cleopatra, en los poquísimos años que tuvo al frente del gobierno de Egipto, se va a hacer representar de muchas maneras, pero siempre buscando una vinculación con el periodo faraónico, probablemente en muchos casos del Reino Nuevo, porque va a instituir o va a reinstituir una serie de tocados que solamente se utilizaban en ese momento. En este primer caso tenemos el templo de Dendera en Egipto, el templo de Hathor en Dendera, perdón, en donde va a aparecer con el tocado de la cabeza de buitre, sobre el que se representa la doble corona con el círculo y las dos plumas. Frente a ella estará Cesarión, su hijo, en un intento de perpetuarse. Obviamente, y esto es algo lógico, Cleopatra, por mucho que quiere legitimar su poder, lo que quiere es mantener una tradición. Nadie iba a saber que en el 31 a.C. se iba a terminar todo. Entonces, la idea es la de voy a perpetuarlo a través de mi hijo. En primer caso, Cesarión, posteriormente con los gemelos que tendrá con Marco Antonio. En estas otras imágenes sí podrán ver de nuevo las mismas, donde se realiza este tocado que tiene como un buitre con las alas desplegadas, ahora lo veremos en un aplique del Museo del Cairo, en donde deja las orejas al descubierto y está absolutamente todas las plumas recubriendo la cabeza. Es un tocado que durante el Reino Nuevo, insisto, solamente utilizarán las grandes esposas reales. Solamente hay una. Ya saben que los faraones podían desposarse con muchas, pero las otras son denominadas Gemet Nesut, es decir, son la esposa del rey. Como por ejemplo, y lo habrán visto en otras conferencias o en otros momentos, este enterramiento de las esposas extranjeras de Tutmosis III, ellas aparecen con una diadema, son esposas del rey, no son la gran esposa, entonces aparecen con una diadema muy, muy finita y lo que tendrán sobre ella no es un ureus, no es un buitre, sino que son unas gacelas. Es decir, hay como una diferenciación en el nivel en cuanto a las distintas esposas del faraón. Aquí tienen otra, esta es una impresión de sello, en donde pueden ver de nuevo la disposición sobre un peinado más a la griega, pero sin embargo un tocado absolutamente egipcio. Pero también ella se va a hacer representar con la doble corona. Es más, en algunos casos parece que se representa como un hombre, de manera que esta estela, tan complicada como puede parecer o tan sencilla, en donde aparece su nombre aquí, Cleopatra, parece que por los estudios fue realizada en tiempos de Ptolomeo XII Auletes, es decir, su padre. La primera interpretación de ello sería que aparecería Ptolomeo con la doble corona haciendo
una presentación, una ofrenda, frente a una Isis lactans normal con Harpócrates. Sin embargo, estudios sobre la misma estela han derivado en que la estela se debió de reutilizar en momentos posteriores, de manera que podemos estar ante una imagen de hombre, como Hatshepsut en su momento, de Cleopatra, en donde ella aparecería con la doble corona, frente a su propia imagen, como una Isis lactans, con su hijo Cesarión. O incluso, pues sería, o si no una tercera versión, pues sencillamente que sería ella la que está frente a la propia Isis. Entonces, el estudio ha dado, digamos, por muy fácil que pudiera parecer esta primera visión, ¿no? Tenemos un hombre vestido con la falda shendit, con la doble corona, y frente a una divinidad tiene numerosas lecturas. Pero, sin embargo, como les decía, la imagen que sí se ha perpetuado y por la que se reconoce a Cleopatra sí o sí es precisamente con el triple uraei sobre la cabeza, con un peinado, bueno, un poco recordando esta peluca tripartita en la que suele aparecer como dos mechones sobre el pecho y un tercero a la espalda, pero que en este caso deriva es un giro más hacia estos componentes o esta estética griega que se ha impuesto a partir de Ptolomeo I. Con el triple uraei, ella aparece con la cornucopia, con ese símbolo de abundancia y de prosperidad que ella va a representar para el pueblo egipcio, y aunque parezca que está desnuda, podemos ver aquí al final, hacia los pies, ¿se puede ver? Aquí hacia los pies, donde tiene un tejido muy fino y muy transparente que deja entrever su propia anatomía, pero está cubierta. Y aquí, aunque no se ve, ella está sujetando el anj. Así que tiene elementos griegos, elementos egipcios, en esa simbiosis, en ese sincretismo del que se va a hacer, obviamente, eco en su momento. Por otro lado, tenemos estas dos imágenes, la de la derecha del Metropolitan de Nueva York o este otro del Rosicrucian Museum de San José, en donde vemos de nuevo la representación de las tres cobras sobre la cabeza, con el nudo sobre el traje, sobre la cornucopia. Lo único que indica el propio Metropolitan es que esta mención de su nombre debió ser una incorporación posterior, no es original de la época. O este otro ejemplo del Brooklyn Museum. Una derivación de esa, con esa corona o ese tocado de las tres cobras sería esta otra que aparece en este maravilloso camafeo muy pequeñito y obviamente pues los rasgos están bastante desgastados, en donde aparece ella con la diadema, esa diadema ancha típica del mundo griego, y sin embargo con el triple uraei coronado con los círculos solares. Esta es la imagen que yo les quería mostrar, en donde se ve perfectamente cómo sería este tocado de buitre, al que obviamente se ha perdido la cabeza de buitre al ser probablemente un elemento externo, digamos, mucho más frágil, pero en donde podemos ver que está recubierto desde la frente a partir de la oreja, y todas las plumas recubren prácticamente todo el cabello de la reina. O en este otro aplique maravilloso del Museo Egipcio del Cairo. El retrato de Cleopatra de los museos capitolinos, que fue hallado cerca del templo de Isis en Roma, nos da la idea de que probablemente hubo esa vinculación. Igual que Arsinoe II se representa como Isis, en el caso de Cleopatra ella se representa como la nueva Isis. Y el hecho de haber encontrado esta imagen o esta escultura cerca del templo de Isis en Roma nos permite vincular a la reina y a la propia divinidad. Sin embargo, estas otras imágenes, que son la del Museo de Berlín, que había puesto también Paloma, y el de los museos vaticanos, el primero fue hallado y se cree que se realizó en el sur de Italia cuando ella visita Roma con su hijo Cesarión, hasta el momento en que César es asesinado y regresa a Alejandría, mientras que el otro fue hallado en la Vía Apia, de manera que nos da idea de que incluso en ese momento pues algunas de las imágenes sí se hacían en la propia Roma, y con esos elementos completamente a la griega. Aquí, si lo viéramos, aparte de que porque obviamente estéticamente y por los rasgos faciales identificamos que es Cleopatra, podría ser una mujer a la griega. Sí, obviamente la diadema ya nos está dando la pauta de que estamos ante una persona regia, y sabiendo que además es en un momento dado
muy específico como es el periodo en el que ella pasa con su hijo Cesarión en Roma, pues nos da, digamos, más pie a poder interpretarlo precisamente como que estamos ante una de las imágenes a la griega de la reina Cleopatra. Como les decía al principio, podía ser una mujer hábil, astuta, bueno, nos la han pintado de muchas maneras. Probablemente no es guapa según nuestros cánones actuales, pero a lo mejor las mujeres de Rubens tampoco lo son actualmente. Hay que verlo con los ojos que se veían en aquel momento. O a lo mejor la belleza no era algo estético, sino que era algo más intelectual. Quiero quedarme con ello. En cualquier caso, aunque a lo mejor ahora mismo no sería lo que nosotros entenderíamos por guapa, pero sí que es una moneda especial. En este caso, si no estoy equivocada, es la moneda emitida en Ascalón, o sea que, como nos has presentado, Paloma, las emisiones de monedas tolemaicas se van a diversificar. El territorio no solamente era lo que conocíamos como Egipto hasta prácticamente la primera catarata, sino también, se ha movido solo, yo no he tocado, sino también en todo lo que es la Cirenaica, Chipre, parte sirio-palestina, incluso en la Magna Grecia también hay elementos, hay ciudades o territorios que pertenecían. Las emisiones eran no solamente con la ceca en Alejandría, sino también en otros lugares. En cualquier caso, también tenemos las emisiones que se realizan de denarios de Marco Antonio y de Cleopatra, en esa simbiosis que se va a realizar entre los dos con las declaraciones de Alejandría, por las que en algún momento se pensaba que los propios hijos Cesarión y los hijos de Cleopatra y de Marco Antonio heredarían los territorios, y fue, resumiendo mucho, uno de los elementos que llevó a Octavio, obviamente, a enfrentarse a Cleopatra y a Marco Antonio y poner fin a lo que sería un periodo brillante, un periodo desde un punto de vista cultural, político, religioso absolutamente impresionante, como debía ser. Pero no me resisto a terminar con unas imágenes de la batalla de Actium, que pertenecen a la colección del Duque de Cardona en Córdoba, y para mi sorpresa algunas de estas piezas están en el Palacio de Pilatos. De hecho, cuando las visitamos recuerdo haberle escrito a Esther en mi estupor recién llegada al museo y decir, pero si es que hay piezas que recuerdan a lo que es bueno, pues la última batalla, la batalla de Actium del año 31 a.C., en la que sabemos, obviamente, Octavio Augusto vencerá frente a las huestes de Cleopatra y de Marco Antonio, y pondrán fin a un periodo, insisto, glorioso. Un periodo que termina, por lo menos para mí lo es, porque aunque posteriormente el resto de los emperadores romanos ejercerán su poder sobre Egipto, Egipto se va a incorporar al Imperio Romano como una provincia más, pero no, bueno, mejor dicho, no como una provincia más, sino como el granero de Roma. Y se ha hecho alusión a ello como la importancia del trigo que se llevaba desde el puerto de Alejandría al puerto de Ostia. Egipto se va a convertir en una provincia fundamental. Pero desde un punto de vista político y religioso hay elementos que nunca van a cambiar. Y de allí, con la última diapositiva, tenemos en el templo de Calabsha una imagen de Octavio Augusto al egipcio. Porque la imagen es poder y el poder se tiene que determinar de alguna manera y se realiza de manera muy perfecta desde hace más de 3000 años a partir de las coronas. Muchas gracias.